Vamos a leer ahora sí en Juan 17, 15 al 19. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Leamos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, en esta hora elevamos nuevamente nuestra voz delante de tu presencia para agradecerte por tu palabra, Señor, para agradecerte por la vida de cada hermano y hermana que están presentes en esta hora, para agradecerte, bendito Señor, por lo que haces en nuestras vidas y sobre todo por la oración que tú elevaste para cada uno de nosotros. Queremos rogarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, que tú uses a tu siervo para que la predicación, la exposición de tu palabra pueda llegar al corazón y a la mente de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes. Bendice sus vidas, bendice también a los que nos están viendo desde sus hogares. Y Señor, en esta hora glorifícate tú a través de este momento de reflexión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Dentro de la oración de nuestro Señor Jesucristo, hubieron algunas peticiones que creo que nos reconfortaron. Por ejemplo, cuando la semana pasada vimos que el Señor oró para que nosotros seamos protegidos, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos de que el Señor Jesús haya orado por nosotros por protección? Y el Señor oró también por unidad y oró por muchas otras cosas. Pero el tema de hoy es un poquito diferente, porque entonces esta oración habla de nuestra forma de vivir. ¿Y qué es lo que oró el Señor Jesús? El tema de hoy es hablar acerca de la santidad. El Señor oró para que nosotros seamos santos. Dice en estos versículos, en especial manera en el versículo 15, creo que si es el 15, el 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios quiere que seamos ¿qué? ¿Seamos qué, hermanos? Santos. Yo quiero que se lo digas al que está a tu lado y le digas: Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tú seas santo. ¿Será que Dios quiere que nosotros vivamos en santidad? Pues esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente el deseo de nuestro Dios es ese, que seamos santos. Cuando Él creó a su pueblo, o cuando separó al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, nos dice la palabra del Señor que Él era su propósito, la santidad para su pueblo. Dice la Biblia: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y esto a lo mejor les cueste escucharlo a algunas personas que no comprenden el propósito de nuestro Dios. Y muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué Israel? Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que había escogido a ese pueblo, a esa nación, por el pacto que le había hecho precisamente a Abraham. Y Dios, cuando separó a este pueblo, lo hizo un pueblo especial, dice la palabra del Señor, y lo hizo un pueblo santo. Pero no solamente el pueblo era santo, sus sacerdotes, los sacerdotes que estaban en Israel, que ministraban, tenían que ser sacerdotes santos. Incluso ellos llevaban un tipo de vestidura muy especial, y vamos a ver en la Biblia, en Éxodo capítulo 39, versículo 30, dice la palabra del Señor: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello. ¿Qué escribieron? ¿Alguien lo tiene ahí en el texto? ¿Qué fue lo que escribieron? Santidad a Jehová. Eso fue lo que escribieron, santidad a Jehová. Y cada uno de los que estaban, de los sacerdotes, tenían que portar esta diadema que decía santidad a Jehová. Así que cuando alguien se acercaba a la persona para hablar con él, ¿qué decía? Santidad a Jehová. Y quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que tú
también portas esta diadema y a lo mejor no la portas físicamente, pero Dios te hizo ser santo y tienes una diadema que dice santidad de Jehová, y cuando la gente te ve, debe de estar viendo la santidad de Dios. No tu santidad, sino la santidad de Dios, santidad a Jehová. Ahora, no solamente es el pueblo, no solamente son los sacerdotes, la iglesia es santa, ¿verdad? Porque ese es el propósito de Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos santos. La oración del Señor Jesús, santifícalos en tu verdad, está hablando de ese plan divino, del deseo de Dios para cada uno de nosotros de ser santos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido. Y luego, ¿qué dice que somos? Aparte del linaje escogido, real sacerdocio. Pues recuérdense de los sacerdotes que hablamos ahorita, que tenían santidad a Jehová. Y después, ¿qué dice? Que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en este momento nosotros podemos observar que indiscutiblemente el propósito y el plan de Dios es la santidad. Pero la santidad no cabe en el pensamiento moderno. El relativismo ha influenciado mucho, no solamente a nivel global, sino también dentro de las iglesias, donde se nos dice, bueno, es relativo, ¿verdad? Porque lo que puede ser para ti santo, para otros no. ¿Sí me explicó? Y la gente empieza a decir, bueno, es que tal vez a ellos era de una manera, pero para nosotros es diferente. Y entonces vamos cambiando el sentido de la santidad. Y entonces la santidad que ha venido pasando en la vida de las iglesias y de las personas respecto a la santidad se ha diluido, porque no entendemos lo que es la santidad. La santidad es algo especial. La santidad tenemos nosotros que analizarla un poquito más profundamente, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a ser santos. En hebreo, la palabra Kodesh, que se menciona 380 veces en el Antiguo Testamento, tiene 3 significados. Miren, voy a mencionarles 3 significados de esta palabra hebrea. La primera, irrumpir en esplendor. Por eso es que muchos dicen que la palabra Kodesh y Kadosh tienen el mismo significado, que es la santidad al Señor, y que habla acerca del esplendor de la gloria de Dios. Cuando alguien habla de la gloria de Dios, está hablando también de la santidad, irrumpir en esplendor. Pero también significa separación. Eso es lo que significa la palabra santidad en hebreo, separación. Y aparte de irrumpir en esplendor y de hablar de separación, habla de algo nuevo, fresco y puro, algo que es completamente limpio. De eso se trata la santidad. Nosotros cuando vemos esta palabra, tenemos que entender el plan de Dios, porque Dios te ha separado para que tú seas algo nuevo y fresco en este mundo, seas algo diferente en este mundo, y Dios es santo porque Él tiene toda la gloria y toda la honra. Pero en el griego también podemos notar que la palabra santidad significa salvado, separado y consagrado. Así que, hermanos, es muy amplio lo que podríamos decir acerca de la santidad. El problema surge cuando nosotros tratamos de buscar una traducción para estas dos palabras, para la palabra santidad y para la palabra santidad, tanto en hebreo como en griego. Para nosotros es difícil. Miren, yo recuerdo que en una ocasión estuve ministrando en una comunidad de gente que hablaba dialecto, y yo cuando predicaba les hablaba acerca de la santidad y les decía que Dios era santo, y la gente como que sus rostros se veían como que eran
como que no estaban tan contentos con que yo dijera que Dios es santo. Y entonces, en una ocasión, haciendo una visita, una ancianita me dijo: pastor, es que Dios no es santo. Y yo me le quedé viendo, y ¿por qué dice que no es santo? No, porque los santos son los que se ponen y se adoran. Los santos son los que la gente pone para ponerle sus veladoras y entonces me dijo: Dios para nosotros no es santo. Y cuando usted si quiere referirse a Dios, diga que Dios es chujul. Caray, Dios chujul. Y entonces el domingo en la predicación les dije: hermanos, Dios chujul. Y amén, los hermanos, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, hay palabras que en la traducción no tienen el mismo significado. No sé si me explico. Y cuando nosotros hablamos de la santidad vista desde la palabra del Señor, todos los términos que pudiéramos usar son muy insignificantes o no alcanzan a describir lo que significa precisamente esta palabra de santidad. Es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, la santidad, ya conociendo lo que es un poquito la santidad, que es precisamente algo limpio, algo puro, algo separado, algo consagrado. ¿Qué más dijimos acerca de la santidad? Dijimos que es irrumpir en esplendor. Bueno, todo esto, quiero decirles que existen 3 tiempos en la santidad del creyente. Porque en cuanto a Dios, Dios es santo completamente. Pero nosotros tenemos 3 tiempos en que podemos disfrutar la santidad o trabajamos en la santidad. Lo primero que podemos entender es que la santidad es posicional. ¿Qué significa que es santidad posicional? Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, a partir de ese momento te convertiste en una persona santa. Y volteas a ver a tu hermano: ¿este es un santo? ¿Verdad? Sí, te convertiste en una persona santa. Recuerden qué significa alguien separado y alguien que tiene el esplendor. A partir de ese momento te convertiste en algo nuevo y puro para el Señor. Dios te limpió. Por lo tanto, cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, te volviste en una persona santa. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Y vean lo que le dice a la iglesia de Corinto. Me llama mucho la atención lo que les escribe. Primera a los Corintios 1 y 2 dice así: a la iglesia de Dios que está en Cristo Jesús. Y luego, ¿cómo les dice? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Efesios 1, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quiénes eran los santos? ¿Personas que ya habían muerto? No, ¿verdad? Eran personas vivas. ¿Y a quiénes les escribe cuando les dice a los santos y fieles? ¿A quiénes les está hablando? A la iglesia. ¿A quiénes les escribe cuando Pablo les dice a los santificados en Cristo Jesús? A los que estaban asistiendo día tras día a la congregación. Tú eres un santo, porque Dios te hizo santo. Eres santo por posición. Puedes voltear a ver a tu hermano y decirle: tú eres santo. Tú eres santo. Si nadie te lo dice, yo te lo digo desde aquí: tú eres santo, tú eres santa. Y como que no me la creo, ¿verdad? ¿Sí soy santo?
Sí, porque Dios me hizo santo, me limpió, me hizo nuevo, me llenó de su esplendor y empezó a trabajar en mi vida. Eso es la santidad. Te apartó. Eres separado. Pero la santidad no solamente es posicional. La santidad es algo progresivo. Santidad, y vamos a hablar de la santidad progresiva. Algunos incluso han usado algún término como procesos. No sé cuántos han escuchado la palabra procesos. Es que todos tienen diferentes procesos y tenemos que trabajar en nuestros procesos. Está de moda esa palabra de procesos en el ámbito cristiano y en algunos incluso ámbitos seculares, donde hablamos acerca del trabajo que se tiene que realizar en la vida de cada persona para alcanzar un objetivo, un proceso. Y saben que la persona tiene que aprender a trabajar en su santidad. Tú ya eres santo, pero cuando sales después de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿sabes qué pasa? Vuelves otra vez a juntarte con personas de las cuales nunca debes de quitar tu amistad. Empiezas a ir incluso vas a un lado, te trasladas, prendes la radio, etcétera, la tele, la televisión, y te vuelves a contaminar. Estamos en un mundo, ¿no?, lleno de contaminación y nos volvemos a contaminar. Jesús incluso dijo en una ocasión, cuando hablaba del lavamiento de los pies, y llega con Pedro y le dice a Pedro, déjame te lavo los pies. Y Pedro no quería que le lavaran los pies. Y entonces el Señor le dijo, mira, si no dejas que te lavo los pies, no tendrás derecho a entrar en el reino de los cielos. Y entonces Pedro le dijo, no, pues entonces no solamente mis pies, hasta la cabeza. ¿Verdad? Estoy parafraseando lo que dijo. Pues hasta la cabeza. Y entonces el Señor Jesús dijo, no, los que están limpios, o sea, los santos, no necesitan más que lavarse los pies. Porque vivimos en un mundo, caminamos y nos ensuciamos. Y tú te ensucias con tu vista, con tu oído, ensucias tu vida a veces. Y Dios lo que quiere es santificarte. Y es un proceso. Vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos 1:7. Dice a todos los que estáis en Roma, Romanos 1:7, amados de Dios, y luego dice así, llamados a ser santos. Y esa frase es importante, llamados a ser santos. ¿Por qué si ya son santos, son llamados a ser santos? Porque la santidad es progresiva. Dios ya te hizo santo, pero tienes que ir progresando en esa santidad. Lo mismo sucede cuando leímos nosotros en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, cuando dice a los santificados en Cristo Jesús, también les dice, llamados a ser santos. Si ya has sido santificado, ¿por qué tienes que ser llamado a ser santo? Porque la santidad es, ¿qué dijimos? Progresiva. Progresiva. Por eso es que cuando tú observas a un hermano, dices, es pecador. Porque estamos en un proceso y cada uno de nosotros es diferente en su proceso o en su vida. Es que esto no sea excusa tampoco, ¿verdad? Es que todavía estoy en mi proceso y le sigues pecando y sigas. Pues ¿cuánto tiempo vas a durar en tu proceso? Bueno, déjame decirte que toda la vida es una enseñanza y toda la vida tenemos que seguir creciendo. Y mientras más conoces de la palabra, más debes de buscar tu santidad. Ese es el plan de Dios, que tú seas santo en tu forma de vivir. Ahora, quiero mencionarles del último tiempo de la santidad, recordando el primer tiempo de la santidad, santidad posicional, cuando aceptas a Cristo. Santidad progresiva toda tu vida tienes que ir trabajando en la santidad. Pero hay una santidad que es absoluta. ¿Cuándo vas a ser completamente santo? ¿Cuándo? Cuando estés en su presencia.
Efesios 5, versículo 27, Pablo escribe acerca de la iglesia y lo que el Señor Jesús buscaba para la iglesia y busca para la iglesia. Y dice la Biblia que el Señor, hablando en una alegoría con la esposa, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, seremos una iglesia santa y sin mancha. Ahí estarás tú, ahí estaremos todos, ¿verdad? La santidad absoluta se obtiene cuando nosotros estemos en su presencia. Y qué precioso es cuando nosotros hablamos acerca de la santidad, porque el tema que estamos viendo es la oración de Jesús. Y la oración de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El deseo de Dios, santifícalos en tu verdad. Dios quiere que tú seas santo. Vamos ahora a regresar al texto que nos corresponde, que es Juan capítulo 17, y veamos algunas cosas interesantes de este pasaje. Primero hablemos de dónde ser santos. Nosotros tenemos que aprender a ser santos. Juan 17. Versículos 16, 15, 16 y 18. Miren, dice la Biblia en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo. Versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y luego versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Dónde se practica la santidad? En el mundo. En el mundo. El problema de mucha gente, y esto sucedió la semana pasada también, creo que estábamos hablando de un grupo, y hay muchos grupos religiosos, que lo que buscan es apartarse, y muchos cristianos también hacen eso, se aíslan, y Dios no quiere que tú te aísles de la gente, de tus amigos, de tus familiares. La persona y el grupo religioso que te diga, incluso que tienes que alejarte de todos tus familiares y se convierte en una secta. Eso es una secta también. Pero hay un grupo en especial que siendo cristianos buscaban una manera de santificarse. ¿Y saben qué hicieron ellos como grupo? Hicieron su comunidad. Los menonitas, ¿no? Hicieron su comunidad y para no permitir, para buscar la santidad y no permitir que la gente influenciara. Sí son cristianos y tienen una fe muy grande en el Señor, pero cometieron ese error de aislarse del mundo. Mucha gente también lo hace. Y a lo mejor tú ya no quieres visitar a tus familiares, ya no quieres convivir con tus amigos. Pero viene a lo que el Señor dijo acerca del mundo. Lo primero parece ser incluso otro proceso, porque primero dice la Biblia que nos deja en el mundo. En el versículo 15 dice Dios, no los quites del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Te deja en el mundo. Aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, y no es que ya lo aceptaste y en ese momento ya te vas a la presencia de Dios, ya lograste todo y ya eres completamente santo, desapareces de este mundo. No, te deja en el mundo. Lo primero que hace es dejarte, para que entiendas que hay un compromiso. Pero lo segundo que hace después de dejarte en este mundo, ¿qué es lo que hace el Señor? En el siguiente versículo, nos aparta del mundo
Eso es santidad. Recuerden qué es la santidad. ¿Qué significa santidad? Apartado de Dios. Y te aparta del mundo. Dice la palabra de Dios en el versículo, que es versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Nos aparta del mundo, no son del mundo. Te deja en el mundo, pero ya no eres del mundo. Y ese es el reto más grande para el cristiano, ¿eh? Miren, el reto más grande para el cristiano es estar en el mundo sin ser del mundo. ¿Qué te parece ese reto? ¿Cuántos asumen ese reto? Estar en este mundo sin ser de este mundo. ¿A cuántos aceptan ese reto de parte del Señor? Porque se supone que eres santo, ¿no? Cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Y entonces caminas en este mundo y estoy caminando en este mundo, pero no soy de este mundo. Y después de eso, aparte. Miren, primero, otra es el proceso. Primero te deja en este mundo. Segundo, te aparta del mundo. Ya no eres del mundo. Y después, en tercer lugar, te envía al mundo. Te envía al mundo. Oye, Señor, si me estás apartando del mundo, ahora te envía al mundo. Mire lo que dice en el versículo 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Recuerdan la gran comisión? Mateo capítulo, el último capítulo, ¿verdad? Es capítulo 28, 19 y 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos también nosotros en Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Si lo tienen, pueden leerlo conmigo. Marcos 16, 15, dice la Biblia, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes ser enviado al mundo si perteneces al mundo. ¿A quiénes envió Dios al mundo? A los que ya no son del mundo. Porque cuando tú entiendes que ya no eres de este mundo, ahora sí puedes ir al mundo. Pero si tú no has entendido que no eres de este mundo, pues vas a hacer lo que hace el mundo. Y el mundo te va a ver como parte de ellos. ¿Me estoy explicando? Por eso es que primero el Señor te aparta. Primero lo que hace el Señor es te deja en este mundo. Después te aparta del mundo y ahora sí te puede enviar al mundo para que prediques. Pero mucha gente no puede predicar al mundo porque pertenece todavía a este mundo. Un gran reto para el creyente. ¿Dónde hay que practicar la santidad? En el mundo. Es difícil, ¿verdad? Porque tienes que seguir conviviendo con la gente, tienes que seguir hablando con las personas. Imagínate hablar con todo un grupo de compañeros tuyos que insultan y que tienen un pensamiento que no es correcto delante de Dios y tú seguir ahí. Imagínate, en un grupo donde todos toman, fuman y tienen pensamientos que no son correctos. Y allá estás tú en el mundo. Allá tienes que ser santo. Alguien apartado. Alguien diferente. Alguien que realmente resplandezca, porque esto es Kodesh, esto es la santidad. Resplandor.
Cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida, cambia todo. Y ahora sí podemos hablar del cómo. Señor, sí quiero ser santo, pero ¿cómo, Señor? Dios nos deja algunas herramientas importantes y una de ellas aparece en este versículo y otras las vamos a mencionar también. Pero quiero que veamos la primera herramienta que sí aparece en la palabra del Señor aquí en este texto. Dice la Biblia en el versículo 17 y luego el versículo 19. 17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿Dónde? En la verdad. ¿Cuál es el recurso que Dios te dio para poder ser santo? Su palabra es verdad. Si tú no lees la Biblia, no puedes ser santo. Si tú te la pasas sin descubrir su voluntad y entender qué es lo que Dios quiere, no vas a poder vivir como Él desea. El pensamiento, la mente de Cristo está aquí en la palabra del Señor. Su voluntad aquí está escrita. Si nosotros queremos entender las cosas, en la palabra del Señor viene cada una de las cosas. Por eso es que la Biblia también nos dice precisamente en el Salmo capítulo 119, versículo 9 al 11, primero hace una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. ¿Y qué más dice la palabra del Señor en el versículo 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos ser santos? A través de la palabra de Dios. Pero esa es nada más una de las herramientas que Dios nos dejó, uno de los recursos que Dios nos dejó, pero nos dejó otro recurso muy valioso para la santidad. Segunda Tesalonicenses 2:13 nos habla de otro recurso valiosísimo para la santidad. Yo quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor en este texto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y luego nos dice algo importante: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sabes que el que te santifica es el Espíritu Santo? Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y así como nos dejó la palabra, nos dejó su Espíritu. La obra la hace el Espíritu Santo. Mucha gente quiere cambiar. Fuimos nosotros a un centro de rehabilitación hace una semana que vinieron un grupo de hermanos de México para traer el ministerio Portadores de su Gloria. Fuimos y predicamos y estuvimos trabajando, pero hay algo importante que yo siempre les digo a las personas. Puedes entrar a muchos programas de rehabilitación y siempre vas a tener recaídas. Más del 70% de las personas que entran a un programa de rehabilitación recaen. ¿Saben por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu es el que transforma, el único que puede entrar hasta el interior del ser humano y llegar a transformar. Transforma pensamientos, cambia conductas, cambia la historia de mucha gente. Drogadictos y borrachos siendo predicadores de la palabra del Señor. Y no necesitas ser todo eso. Tan solamente gente arrogante y prepotente que Dios la convierta en gente humilde. Aquel hombre que se acercó a Jesús de noche y quiso hablar con él, ¿verdad? Nicodemo. Y el Señor lo paró en seco y le dijo: necesitas nacer de nuevo. O aquel joven rico que llega con el Señor Jesús
y le dice, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y le dice el Señor, pues guarda los mandamientos, ¿sabes? Yo creo que hasta se los mencionó, ¿no? Y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Era un gran religioso. Dijo, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué pasó con ese joven? Se fue entristecido, dice la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo Dios transforma? Y Él nos dejó a su Espíritu para hacer esa obra. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que trabaja en la vida de las iglesias. Otro recurso, primer recurso para la santidad, su palabra. Segundo recurso, el Espíritu Santo. Tercer recurso, el temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Temor de Dios. Mire, segunda a los Corintios 7:1 nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, puesto que tenéis tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Cómo vas a perfeccionar la santidad? ¿Con qué vas a perfeccionar la santidad? En el temor de Dios. Porque la gente que teme a Dios se convierte en una persona santa. Trabaja en su santidad. Pero si no hay temor de Dios, no hay santidad. Vives como quieras. Mucha gente como no teme a Dios. Pero el problema es también lo mismo, que a veces no entendemos muchos de los conceptos que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, nosotros vemos en las escrituras, cuando leemos esa traducción, temor, y vemos en el diccionario de la Real Academia Española, y nos aparece que temor, ¿qué significa? Miedo, exacto, perturbación, estado afectivo de quien se ve ante un peligro o ve en algo una causa posible de padecimiento, de molestia para él. Entonces dice, hay que temer a Dios, y ahí le tienen miedo a Dios, ¿no? Le tienen miedo al Señor. No, Dios no quiere que le tengas miedo. ¿Qué es el temor? El término hebreo es yirá, que significa sentir asombro, respeto o incluso reverencia. Yirá posee una sentencia de asombrarse ante una realidad más grande. Y cuando tú ves a Dios, te asombras. Y cuando el Señor trató con Isaías, y que llegó Isaías, estaba en el templo, y dice la Biblia que se empezó a estremecer, todas las paredes empezaron a temblar, las columnas empezaron a temblar, y se llenó de humo todo, y entonces él sintió la gloria de Dios. ¿Saben qué entró en su vida? Un temor. Él pudo experimentar el temor, el temor real de asombrarse ante la realidad más grande que existe, que es Dios. ¿Cuántos están asombrados por Dios? A mí me asombra cada día cómo Dios es, su gracia, su amor, su misericordia. Y cuando tú te asombras de lo que Dios es, te enamoras de Él, temes a Dios. Dios no quiere un pueblo temeroso de miedo, sino temeroso de asombro y de respeto. Dios no quiere hijos espantados y aterrorizados. Dios lo que quiere son personas traspasadas por su amor y la compasión y la bondad. Y ese es otro recurso entonces para poder santificarnos. Cuando te asombras, entonces Dios trabaja en tu vida. Hay 3 recursos. Cuarto recurso, ya casi completamos todo nuestro mensaje, pero vamos a hablar del cuarto recurso, que es la obediencia
a sus mandatos, estamos hablando de recursos para la santidad, estamos hablando de cómo podemos nosotros ser santos, y la obediencia es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 13 al 16, Primera de Pedro 1, 13 al 16, nos van a mencionar algunas cosas importantes, pero sobre todo hablando de la obediencia, es el recurso para la santidad. Dice la Biblia así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, como hijos obedientes, ahí entra la obediencia, ¿verdad? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, mandato, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad, uno de los recursos para poder ser santo es la obediencia a Dios. ¿Sabías, de acuerdo a muchos teólogos, que tenemos 613 mandamientos? ¿Cuántos conocen los 613 mandamientos? Ni siquiera los 10 mandamientos a veces los conocen, ¿verdad? Ni siquiera los 10 mandamientos. 613 mandamientos, de los cuales 248 son positivos, y para que te aprendas la cantidad de los negativos, son los números del día de año, 365. 613 mandamientos. ¿Seremos obedientes a su palabra, a sus mandatos? Y eso nos trae santidad, la obediencia. La obediencia. 4 recursos. Y ya hablamos de dónde ser santos en el mundo. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la obediencia que acabamos de ver, a través del Espíritu Santo, a través del temor. Pero por último, veamos el ejemplo más grande que podemos nosotros tener respecto a la santidad. Y esto lo encontramos regresando a Juan 17, en el versículo 19. Qué ejemplo tan tremendo tenemos. ¿Qué dice la Biblia? Juan 17, 19. Lean conmigo, por favor. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es muy, muy importante ver este pasaje de la Biblia. Dice: y por ellos yo me santifico. Nuestro Señor Jesucristo no tenía motivo para santificarse. No tenía motivo. Es más, no tenía motivo para bautizarse. Y cuando se bautiza, Juan le dice incluso: es que yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja, porque así conviene. Y él da el ejemplo y se bautiza. Él tenía que ser bautizado, Jesús no necesitaba ser bautizado. Y Jesús no necesitaba santificarse porque él ya era santo. Es santo completamente. Pero dice la Biblia: yo me santifico. ¿Con qué propósito? Para que también nosotros nos santifiquemos. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Él nos dio el ejemplo. Él vivió una vida santa. Y nosotros podemos mirar las escrituras y ver el ejemplo más grande. Podemos tener muchos ejemplos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos hablan de una gran nube de testigos. La Biblia nos dice que existen un montón de ejemplos. Desde el capítulo 11, que nos empieza a hablar acerca de los héroes de la fe, de Abraham, de Noé,
muchas personas, Barak, Sansón, Jefté, etcétera, y nos menciona ejemplos como Saraí, muchos personajes de la Biblia, y en Hebreos 12, 1 y 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, santidad, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay muchos ejemplos, pero el ejemplo más grande, ¿quién es? Es Jesús. Él dijo en su palabra, que Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30, llevad mi yugo sobre vosotros, y luego que dijo, y aprended de mí. Fíjense lo que dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué ejemplo? El ejemplo más grande, Jesús: aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros. Tanto la nube de testigos como Jesús son una invitación para que nosotros los creyentes también nos santifiquemos. Primero los Corintios 11:1, Pablo dijo algo muy importante: sed imitadores de mí, como yo ¿de quién? De Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen esa capacidad de decir: imítame a mí, así como yo imito a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que tenga ese privilegio o derecho de decir: imítame a mí, así como yo a Cristo? Pero Pablo dijo eso, ¿no? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y la excusa de muchos cristianos: no me sigas a mí, al único que tienes que seguir es a Cristo, porque es el único perfecto, ¿verdad? No, porque si me ves a mí, yo soy muy pecador, pero todos hemos pecado. Recuerda que todos somos pecadores. Mejor sigue a Cristo. Pero Pablo dijo: imítame a mí, como yo a Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando en su santidad. Y Dios quiere que seamos santos. Un reto muy fuerte. Creo que de todas las oraciones que hizo Jesús, esta es la más fuerte. Es la que muchos creyentes batallan. Pero déjame decirte que detrás de todos los recursos que Dios te dio, tú tienes el poder para ser santo. Te hizo santo cuando aceptaste a Cristo. Y no solamente te hizo santo cuando aceptaste a Cristo, sino que te da el privilegio de tener el poder para ir santificándote más y más, para que puedas progresar en la santidad. Esa santidad progresiva, no vas a alcanzar la absoluta hasta que estés en su presencia, pero sí puedes progresar. Quiero concluir con un texto, primero a los Tesalonicenses 5, 23 al 24, que es una oración muy importante, un deseo muy importante del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y de Dios para nosotros. Y dice la Biblia en este pasaje: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjate bien de lo que dice la Biblia. Tal vez tú no puedes ser santo por tu propia cuenta. Has luchado, has caído, te levantas y trabajas en esa santidad, y día tras día buscas ser santo, porque en tu corazón está el deseo ferviente de agradar a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios está a tu lado y te da la oportunidad de cambiar tu vida, y el Dios de paz te puede dar esa santidad. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo termina este texto? El apóstol Pablo, que dice: fiel es el que os llama
el cual también lo hará. Tal vez tú dices, es que no puedo. Sí, porque fiel es el que os llama. Es fiel aquel que entró a tu corazón y te transformó y te dio la vida eterna, y por lo tanto es fiel. Él fiel, ese fiel Dios fiel lo va a hacer en ti. Te va a ayudar a cambiar tu forma de pensar, de actuar, de vivir. Tal vez tú no puedes, porque como seres humanos somos débiles, y a veces la naturaleza nuestra a veces trata de vencernos, pero en Cristo somos más que vencedores. Y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Podemos cambiar nuestra forma de hablar? Sí podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos cambiar en nuestra forma de pensar? Sí se puede. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Podemos cambiar en nuestra forma de conducirnos, de actuar, de vivir? Sí. Pero dejemos que Dios haga la obra, que Él lo haga. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Celestial, en esta hora nuevamente venimos ante tu presencia para agradecerte por tu palabra y agradecerte por la vida de nuestra iglesia y de la gente, Señor, que también está conectada en este momento, Señor, escuchando el mensaje, o personas que van también a conectarse más adelante. Queremos pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, que tú recibas nuestra vida como una ofrenda delante de ti y que escuches nuestra plegaria, Señor. Nuestra oración en este momento no es para pedirte, Señor, algo material, es para pedirte santidad, Señor. Es para pedirte ese deseo que tenías para tu iglesia, para rogarte, oh Dios, que nos santifiques a través de tu palabra, para rogarte que tu palabra pueda penetrar en el corazón de cada uno de nosotros y nos ayude a ser santos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que trabaje para que podamos ser santos, que la obediencia que nosotros tenemos, Señor, en nuestro corazón, ese deseo, pueda fructificar, Señor, y conocer los mandamientos y poder vivir en santidad, Señor. Pero sobre todo queremos que seas tú el que haga la obra. Oh Dios, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, queremos pedirte que santifiques a nuestra iglesia y que traigas santidad en tu pueblo para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén.